Sí, buenas noches. Este es el informe final para el caso de estudio moda local. Podemos observar la tabla de contenidos, planteamiento de la arquitectura, evaluación de la tecnología, planificación del proyecto, proceso de ETL, implementación, planificación de automatización y pruebas. En el paso 1 tenemos el planteamiento de la arquitectura multidimensional de Kimball. Los objetivos de negocio que se plantean son reducción del exceso de existencias en un 20%, 15% aumento de la rotación de inventario, 25% aumento de la previsión en la previsión de demanda, 10% aumento del margen de contribución, menos 10% reducción de costos de almacenamiento y un incremento del 15% en las ventas totales. Esta es la base de datos, la que más se acomoda para el caso del proyecto. Allí se escogió la arquitectura Kimball, que es la más adecuada. Se definieron los KPIs para este proyecto, los cuales son tiempo de respuesta de consultas, predicción de datos, adopción del sistema de Power BI y rotación de inventario. Luego se creó el modelo relacional de datos estrella, según la metodología planteada. Luego continuamos con la evaluación de la tecnología. Las 4 tecnologías que se evaluaron son la Amazon Redshift, Google BigQuery, Microsoft Synapse y se escogió la Snowflake, ya que en todos los aspectos fue la más adecuada. Se pasa a la planificación del proyecto con sus tiempos y se definió el cronograma de actividades. Se crea el boceto del reporte de inicio y luego se pasa al proceso de ETL, que consiste en obtener información de las fuentes de negocio. Se hace el proceso que consiste en la combinación, selección y ordenamiento de los valores. Y luego se pasa al data mart del data warehouse. Y desde allí se genera el reporte final. Luego se pasa al proceso de implementación, la cual se hace el Penta-Hochsprung. En el primer paso se hace la entrada de datos, se hace la conexión a la base de datos del cliente. Que como se observa allí, que está en un servidor en MariaDB. Se realiza la siguiente consulta, la cual fue la más apropiada para satisfacer estas necesidades. Se puede observar los datos que trae la consulta, con la cual se solventa los problemas. Una vez hecha la entrada de datos, se pasa a la combinación y se conecta al data warehouse, donde se va a crear el data warehouse.
Una vez hecha la combinación de los datos, se pasa a la selección de valores que trajo la consulta, que son los que se van a cargar en el data mart. Se crea el paso de ordenar los valores y por último se crea la salida de los datos. Se hace la conexión al data warehouse con todos los datos ordenados para que se almacenen en él. Seguidamente veremos cómo funciona. Como se puede ver, está realizando la entrada de datos. Ya se realizó todo el proceso de manera satisfactoria y una vez finalizado, ya podemos pasar a la herramienta de creación del reporte. Una vez en ella se cargan los datos desde el Data Warehouse y una vez hecha la conexión se crea el dashboard interactivo. Y para este ya sería para la toma de decisiones. Luego pasamos a la planificación de automatización y pruebas, donde se define los horarios, la frecuencia de ejecución, la programación del proceso de ETL diario y la programación de ETL semanal. Se pasa al plan de pruebas y se identifican allí las actividades, identificación de escenarios de prueba, creación de conjunto de datos de prueba, pruebas de extracción de datos, pruebas de transformación de datos, pruebas de carga en el data warehouse, pruebas de generación de informes, pruebas de rendimiento y por último registro y seguimiento de problemas. Esta sería ya la imagen del reporte final y esto sería todo. Muchas gracias.